Recibimos ahora a la congresista Sigrid Bazán, miembro de la bancada del Cambio Democrático. Antes de hablar sobre temas políticos con ella como corresponde, naturalmente quiero expresar nuestra solidaridad aquí en RPP con todo el personal sanitario que lucha para curar y para prevenir el cáncer de mama. Estamos hoy en el Día Mundial de conmemoración de la lucha contra este cáncer. Nos ha dicho esta mañana el especialista Carlos Vallejos que 90% de los casos pueden curarse fácilmente si son diagnosticados a tiempo. De manera que la clave de esta batalla es la prevención temprana. Sigrid Bazán, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Fernando. Qué importante el mensaje con el que empiezas, porque nosotros aprobamos hace poquito una iniciativa, ya no recuerdo de qué bancada, pero yo lo apoyé con mi voto, para que haya también una licencia, un permiso para las trabajadoras, para que por lo menos una vez al año, sin interrumpir, digamos, sus labores, pueda ella tener esa licencia e ir a chequearse, tanto el examen del virus del papiloma humano como el tema del cáncer de mama, que es tan importante que hoy recordamos, ¿no? Es una buena ley votada. Así es, y consensuada. Es una de las pocas veces que, como yo digo, el Congreso se puede poner por encima de sus diferencias y ha votado por unanimidad. Es una de las pocas veces. Pocas veces. Mira, el día de ayer en mi comisión también tocamos un tema de salud. ¿Cuál es su comisión? Comisión de Trabajo, comisión que presido hace ya un par de meses. Hemos empezado esta gestión con mucho trabajo, valga la redundancia, y ayer abordamos un reconocimiento para las trabajadoras y los trabajadores enfermeros especializados en UCI. Como sabrás, por la COVID, muchos de ellos o fallecieron o fueron los que en primer lugar expusieron sus vidas al ingresar pacientes a UCI que terminaban a veces, la mayoría de veces, lamentablemente fallecidos. Tuvimos los votos del fujimorismo en contra. Es una ley que solo reconoce, no establece ningún feriado, ningún gasto. Ojalá que esas animadversiones políticas, como lo hemos visto en la ley del cáncer, puedan superarse, ¿no? Porque son leyes o simbólicas o de reconocimiento que para un sector igual son importantes, porque estar ya en el papel los convierte también en una fuerza movilizadora y marca un hito en la historia. Estos 2 años de pandemia no han sido en vano, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las ponía como ejemplo para generar un poco más de diálogo. Ahora, ¿usted cree que se pueden lograr consensos, se pueden buscar formas de unidad en torno a temas sectoriales, como los que ha mencionado, bueno, lo del cáncer, por favor? Así Pero es. respecto a los temas de fondo políticos y la lucha contra la corrupción, ¿qué solución hay? Mira, Fernando, yo creo que hay nuevamente un nuevo asomo de la crisis, que es una crisis que está bien, entra Pedro Castillo y, bueno, ni siquiera entran, sin juramentar ya había la crisis de por medio, pero en el 2016 ya empieza, creo, esta crisis. Creo que es una de las primeras veces en donde ya la señora Fujimori empieza a no reconocer su derrota. Lo mismo ocurre con PPK, y creo que este tipo de crisis se va exacerbando a medida que la confrontación política es política y no es sobre estos temas. Conversábamos en la pausa sobre la reforma tributaria. Yo creo que esa es una propuesta, puede sonar técnica y lejana, pero una propuesta que habilitaba que el Banco de la Nación dé crédito barato a las microempresas. Era una propuesta, un paquete de más de una, no sé, treintena de proyectos de ley que el Ministerio de Economía planteó desde el año pasado. Nosotros podemos quejarnos de 1000 cosas del gobierno, que cambian a sus ministros, que hay investigaciones ahora, que se ha visto, ¿no es cierto?, serias fallas. Más que investigaciones, denuncia, ¿no? Una denuncia constitucional que está en discusión. Pero cuando se planteó algo positivo, ¿qué hizo el Congreso? No recogió, aunque sea uno de los 25 o 30 proyectos de ley que envió el Ministerio de Economía para poder generar ingresos para, bien sea bonos, ahora la gente no quiere bonos, quiere trabajo, bueno, promover el empleo, para generar facilidades a las microempresas, que son el 99, MIPES, 96% casi de las empresas en todo el país, y no se hizo. Entonces también yo creo que estamos en un momento en el cual el Congreso, con 11% de aprobación, tiene que replantear 11 un poco en el mejor de los casos, no exagere, ¿eh? No exagere usted. Llegó a 6, recordarás. Sí, yo misma estaba lamentándome porque es mi institución. Y no es grato hablar mal de la institución para la que uno trabaja, que en realidad uno trabaja para la gente, pero es parte de un Congreso que está deslegitimado y que aún así pretende gobernar el país frente a otro poder del Estado deslegitimado como lo es el Ejecutivo, ¿no? Entre los dos poderes que usted menciona hay el Poder Judicial, y estamos ante una denuncia constitucional hecha por la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo ha reaccionado usted cuando ha leído o ha hojeado, no lo sé, las 375 páginas que contienen una narración muy puntualizada sobre aquello
que permite que la fiscal de la Nación pida al Congreso que actúe. Sí, hemos revisado con los asesores y el equipo de bancada esta denuncia y nosotros consideramos que es una denuncia, yo suscribo además ya no solamente para hablar de la interna, sino opiniones públicas, abogados, ex magistrados, el señor Espinosa, el señor Cairo, el señor Eber Campos de la Católica, otros especialistas. Joseph Campos, ¿no? Sí, que básicamente han especificado el carácter taxativo del artículo 117, ¿no es cierto?, por el cual solamente están estas 4 posibilidades, pero tú me preguntabas, Fernando, cuál podría ser una alternativa. Y es bueno ser propositivo y no decirle no a la vacancia que hoy se pinta como la única solución o no a la denuncia constitucional Hay otro o a la suspensión, por supuesto. Entonces yo creo que ahí hay muchas alternativas que no se están discutiendo. Podríamos discutir ahora mismo una reforma constitucional con sus 87 votos para que a los presidentes en ejercicio de función se les investigue por casos de corrupción. Pero lo hacemos de acuerdo a la ley, no tratando de hacer interpretaciones de un artículo constitucional que es taxativo. No sé si me dejo entender. Sí. Hoy mismo, en la Comisión de Constitución que preside el congresista Guerra García, del Fujimorismo, hay 2 proyectos de ley de adelanto de elecciones. Recordarás que en un momento el pedido de adelanto de elecciones era muy popular. Bueno, Sagasti lo planteó... Precisamente, un expresidente, nada más y nada menos. ¿Qué se ha hecho con esos 2 proyectos de ley en la comisión que preside el Fujimorismo? No se avanza. Nada. Entonces, claro, se ha regresado, y esto lo dijo el propio señor Guerra García en la prensa, nosotros no estamos a favor del adelanto de elecciones. Nosotros queremos vacar al presidente y luego ver qué pasa. Keiko Fujimori tuvo una posición diferente, ¿no? Y terminaron por alinearse con lo que Keiko había dicho. Eso es algo que tampoco me queda claro. Keiko Fujimori dijo que ella avalaba el adelanto y que en su momento le instaba a la bancada fujimorista a apoyar eso. El proyecto de Digna, si no me equivoco, me parece que es el de Digna Calle, puede que me equivoque. El segundo me parece que es de Susel Paredes. Son 2 proyectos de adelanto de elecciones, nadie los quiere discutir. Yo no soy una fan, ni partidaria, ni como politóloga avalo el hecho de que cambiemos de Congreso y de presidente cada año. Creo que hay un mandato constitucional que se debe respetar y tras el mandato debe haber un poder judicial imparcial que juzgue. Pero sí creo que podemos tomar estas iniciativas y discutirlas de manera sana, constitucional, reglamentaria. Sin embargo, y yo he dicho incluso, si hubiese una salida que implique, ¿no es cierto?, romper un poco el proceso democrático que ya se dio, preferiría que todos salgamos antes de que el Congreso, con su 6, 7, 8, 10% de legitimidad, saque a un presidente con su 20, 25 de legitimidad. De acuerdo. O sea, me parece... Ahora, quisiera hacerle una pregunta un poco más personal, Por supuesto. si que me lo permite, porque usted habla como politóloga, que es al mismo tiempo que política activa, con una cierta distancia. Pero, ¿no tiene dudas usted, en el fondo de su corazón, de haber respaldado a Pedro Castillo? ¿No tiene el temor de que a largo plazo se recuerde su paso por el Congreso y el de sus compañeros de partido como personas que acompañaron a un presidente corrupto? ¿No tiene ese temor? Son varias preguntas sobre varios temores. Un poco la misma, ¿no? Entrar adentro de sí, ya no responder al adversario, Mira, yo te sino quiero dialogar consigo mismo. Es larga la historia, porque yo creo que temor de haber apoyado a una candidatura en contra de un fujimorismo que para mí no ha cambiado y que representa lo que a mí me enseñaron en el colegio candidatura no y he en mi dicho, casa. gestión presidencial. Ahí vamos, por eso. Es entonces diferente separamos, digamos, sí. el momento polarizado en el que uno tenía que optar o por Keiko o por el señor Castillo. Perfecto. Pasado y superado ese momento, yo sí considero que he tenido temor, y ahora lo siento más de repente a la fecha, hoy mismo, de reunirme, de conversar con cualquier persona con cargo político que esté a mi costado. Yo he conversado, tú sabes, el congresista Wilmer Helera, hoy prófugo, se sienta adelante mío. He conversado con él. Hemos vivido acá el mismo problema porque ha venido acá varias veces de escaño que está a mi costado. Y nos parecía un modelo de autoridad, un hombre de una cierta edad, con muy experiencia. Claro, además, en algunas de sus opiniones. Hemos lamentado mucho descubrir una realidad que no sospechábamos, así que comprendemos su reacción. De igual manera, yo me he reunido, por ejemplo, con el exministro de Vivienda, el señor Heiner Alvarado, de una manera pública, casi a inicios de su gestión. El año pasado, si no me equivoco, yo he integrado como miembro titular la Comisión de Vivienda, de ahí el interés. Y hoy día también lo contrata la empresa que él mismo introdujo a trabajar con el gobierno. Entonces siga haciéndonos estas confesiones. Y háblenos, por favor, ahora sobre sus reuniones y sus conversaciones con el presidente Castillo mismo. Porque se le atribuye a usted haberle pedido
un nombramiento específico de una ministra. Y hay quienes encuentran que su comportamiento en este campo es chocante. Por supuesto. Su opinión, por favor. Sí, yo creo que en realidad ahí hay un tema político del adversario en contra de no solamente mi persona, sino algunos congresistas que hacemos nuestro trabajo, que es coordinar políticamente, fiscalizar, en el caso de las mociones de interpelación o censura, exigir a los ministerios que cumplan. La reglamentación de las leyes que nosotros proponemos está en manos de esos ministros. También es nuestra competencia ir a fiscalizar que estén dentro del rango de ley, dentro del plazo legal, que se puedan reglamentar. Entonces, estas reuniones que yo he tenido con el presidente de la República, que han sido, si mal no me equivoco, 3 hasta de lo que me acuerdo, una con mi bancada completa, 2 reuniones que yo he tenido, no estoy segura si sola o con alguna otra figura o representante de repente de algún ministerio, etcétera. Han sido reuniones políticas, hemos tratado temas en realidad, sobre todo exigencias de coyuntura. Yo le he dicho hasta la última vez que me reuní con el presidente, que fue, me parece, el febrero de este año, que por favor cumpla con sus promesas de no ceder en el tema de mujer. La mujer tiene que tener un rol activo. Es ahí donde él me pregunta en esa última reunión de febrero si yo considero que hay alguien que tiene, ¿no es cierto?, las aptitudes para ser ministra de la mujer. Yo le digo, ¿qué características busca usted, señor presidente? Y él me dijo, yo quiero que sea una mujer que venga de abajo. Mira, me han sugerido nombres, pero no tengo ninguno ahora. Yo le dije, yo conozco una mujer campesina, pero que al mismo tiempo tiene las cosas claras sobre la defensa de los derechos de la mujer y la desigualdad que existe de género hoy en día, que es real. Una mujer, por hacer el mismo trabajo, gana menos que un hombre. Pongamos el caso del fútbol, pongamos el caso de la actuación, pongamos casos muy conocidos y públicos en el mundo, no solo en el Perú. Y es una mujer que ha trabajado desde abajo para ganarse un espacio, es dirigente de una organización campesina, feminista de mujeres. Lourdes, ¿no? Lourdes Wang. Sí. Y ese mismo día, creo, o el día siguiente, ya no estoy tampoco segura, juramenta la señora Diana Miloslavich, cuyo nombre yo no sugiero, pero que, si me preguntas ahora qué pienso, me parece que ha sido una buena noticia. ¿Usted cree que estos íconos feministas, a los que adhiere usted y los que ya lo recomiendo, reaccionaron bien cuando se torturó, desnudó y humilló a mujeres en la Sierra de la Libertad? Mire, no creo, he visto pronunciamientos de todos los casos, incluido ese, pero reaccionar, me imagino, es tomar acción. Ir al lugar de los hechos, entrevistar a las mujeres golpeadas y maltratadas, desnudadas, humilladas. Y no solo eso. Levantar la voz. No se hizo, señora Bazán. Por supuesto. Y todas las críticas que harán con respecto a ello. No creo que estén y no se hizo ¿por qué? Que porque habían ronderos de por medio. No y porque el jefe Pedro Castillo se dice rondero él mismo, ¿no sé o no? Un juez acaba de absolver a un abusador sexual. Y yo no voy a decir si ese juez tendrá alguna afiliación política. Si se le descubre, podremos juzgarlo también por ello. Habría que develar todos los casos en los que ha habido inacción de parte de la autoridad política, pero por sobre todas las cosas de parte de la autoridad judicial. Y hay un terrible problema ahí con temas de género. Seguro, todo mi rechazo ¿Usted cree que esta recomendación que le hizo el presidente Pedro Castillo de que se mantenga leal a los compromisos de campaña respecto de la desigualdad de las mujeres en el Perú, ¿los ha cumplido? Mira, yo creo que no. Yo vi con mucha decepción. Hemos tenido una ministra de la Mujer por 2 días, 3 días, en menos de una semana. Sí. Yo creo que ha sido una irresponsabilidad vinculada, total. creo, a su partido, además, ¿no? Y la congresista Katy Ugarte no es de mi partido en absoluto, ni de mi bancada. Pero sí que considero en realidad que ese tipo de cosas han sido atroces. Los cambios ministeriales, que son más de 70, creo que en ninguna parte del mundo, yo acabo de estar en Chile sábado y domingo, el fin de semana, y en ningún lugar del mundo se reconocen como signo de estabilidad. Yo por eso reconozco que si bien hay una crisis que el propio Ejecutivo no ha manejado bien y que ha profundizado, el Congreso no le ha dejado hacer tampoco ningún tipo de gestión a ministros que a veces y por otros intereses han querido censurar o vacar. Otros muy justificados, pero otros sin siquiera haber pasado una semana de trabajo y ya querían echarlos afuera. El caso del canciller Landa. Hoy el canciller Landa está convocado porque la OEA acaba de recibir la carta de Perú y va a evaluar el día de mañana si activa o no determinados artículos que le permitan apoyar en la restitución o el establecimiento de la democracia aquí. Va a estar el canciller Landa y sin embargo tenemos pero creo interpelado... que había sido convocado, discúlpeme, había sido convocado antes de que se sepa eso. No, por supuesto. La razón de la convocatoria no es esa. Pero hemos tenido ahora... No vaya usted más rápido que la música, por favor. ¿Por qué hemos tenido interpelado al canciller Landa entonces? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos el canciller, independientemente de la OEA? Ok, dejemos eso de lado.
¿Usted encuentra periodísticamente alguna razón por la cual vaya a salir el señor Landa? Yo le comento, porque yo no formo parte... Tampoco es adelante, nadie ha dicho que vaya a salir. Está interpelado. No, yo tampoco. Quiero hablar de que por qué se interpela, tal cual. Sí. No he dicho que vaya a salir. Sí. Hemos tenido en la Comisión de Relaciones Exteriores, yo he ido como congresista, no integro esa comisión, y se le ha atacado al señor canciller por restablecer políticas, ¿no es cierto?, internacionales con la República Árabe Saharaui, a la que se le dijo era un campamento de carpas, no sé qué cosa, una falta de respeto cuando yo he recibido a su embajador. Se dijo, la presidenta de la comisión, de que además los palestinos no tenían ni siquiera un pasaporte, totalmente falso. Yo he estado con el embajador hace 2 semanas con su pasaporte. El tema palestino no debe mezclarlo. Y esas cosas, ella misma, y porque hemos citado además palabras en plenos anteriores y en gestiones de la comisión anteriores, son palabras de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores que usan para querer interpelar a un canciller. Entonces mi pregunta es, ¿está justificada la interpelación? No digo que vaya a salir. Ese tipo de cosas no solo nos quitan tiempo para trabajo valioso que no se ha hecho, deberíamos estar exigiéndole al señor presidente y al canciller que cumplan con su labor, más que atacarlos por la labor poca, seguro, deficiente en algunos casos, pero por la labor que hacen. Y no estamos haciendo, a veces creo yo, con toda sinceridad, Fernando, uso responsable de nuestro poder de control. El tiempo vence, yo quiero hacer una pregunta final. ¿Usted votaría a favor de la vacancia de Pedro Castillo si los indicios sobre su implicación directa y de su entorno en corrupción estuviesen evidentes? Por supuesto, los indicios evidentes, o si esto configura una prueba, yo estaría a favor de aprobar una reforma, como te decía, Fernando, constitucional, que permita que al presidente se le investigue por actos de corrupción. En estos momentos no tenemos una ley así. Eso puede tomar mucho hacer una reforma constitucional. Absoluto. Se ha vacado un presidente. El PK se lo vacaron en 2 semanas. ¿Por qué no podemos reformar la Constitución en 2 semanas? No, usted sabe que se requieren 2 legislaturas diferentes. Lo que el Congreso no quiere decir, Fernando, es que no tienen la voluntad de arreglar la crisis. Este Congreso... Usted sí la tiene. Yo creo que sí. Aunque supusiera votar a favor de la vacancia de Pedro Castillo. Es que yo no creo que la vacancia solucione la crisis. No lo va a solucionar solo, pero es parte de la crisis. Entonces nos vamos todos. Y yo sí soy capaz de votar porque nos vayamos todos, por supuesto. Y me voy yo, con el presidente al costado. Pero no voy a permitir que se me quiera, porque además han habido muchos ataques contra mi persona, que quieran condicionar mi voto a la vacancia, porque a mí no me importa la ministra de la Mujer o el ministro que pongan mañana o pasado. Mi voto por la vacancia no se da porque está motivado para que el Congreso asuma el rol de un presidente. Y eso no es una salida constitucional a ninguna crisis. Sigrid Bazán, miembro de la bancada de Cambio Democrático, considerada una aliada del gobierno, puesto que incluso tiene entre sus miembros... Trabajamos por las cosas buenas y criticamos las cosas malas. A un ministro, miembro de su bancada, Roberto Sánchez. Gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Espero que la próxima vez que nos veamos el panorama político esté un poco más clarificado. Ojalá, creo que por el bien de todos los peruanos lo merecemos. De acuerdo, muchas gracias por su presencia acá y una vez más nuestro respaldo a esta campaña por la prevención cuanto antes mejor del cáncer de la mama. Me corresponde darle la palabra a mi compañera y amiga Valery Vázquez de Velasco. Muy buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos siguen en Las Claves del Día, que se inicia con las declaraciones de Beder Camacho, el ex subsecretario del despacho presidencial que estuvo en la Fiscalía de la Nación y rechazó ser colaborador eficaz en breves declaraciones a la prensa. Con eso comenzamos. Muchas gracias, Valery. Y entonces te seguiremos en Las Claves del Día. Por mi parte, me corresponde despedirme, desearles muy felices noches y agradecerles la sintonía que hayan querido ofrecernos. Muchas gracias y buenas noches.